Es un honor para nosotros, para la organización de este workshop, presentar al profesor Damián Fernández, que enseña Historia Antigua en la Universidad de Northern Illinois, en Estados Unidos, y que ha venido hasta aquí como conferencia inaugural para hablarnos precisamente de esos suburbios, pero desde el punto de vista desde las fuentes textuales. Y precisamente hablábamos antes de que le ha supuesto verdaderamente un desafío teniendo en cuenta digamos, lo parcas que son en relación a este tema. El profesor Damián Fernández es autor de un volumen publicado en 2017, Aristocrats and Statehood in Western Iberia, 300-600, y es codirector de Rome and Byzantium in the Visigoth Kingdom, Beyond Imitatio Imperii, publicado en Ámsterdam en 2023. En los últimos años también ha trabajado en cuestiones en relación con la historia legal y social de la Hispania posimperial, y en la actualidad, además, está desarrollando dos proyectos, uno centrado en la traducción y comentario del Liber Judicionum junto a Noel Lenski, como así también un estudio monográfico sobre rebelión y cultura política en el reino visigodo. Así que, lo dicho, es verdaderamente un honor. Muchísimas gracias al profesor Damián Fernández por estar hoy con nosotros. Bueno, muchas gracias. Primero quiero agradecer a Manuel y a Pilar por la invitación, la generosa invitación a participar en este workshop. También quiero agradecer a Javier y Miriam por su ayuda con los temas burocráticos y organizativos. Antes de comenzar, quisiera decir unas palabras a título personal. Es un placer estar con todos ustedes hoy aquí para compartir estas ideas y aprender de todas las ponencias en los próximos días. Me siento afortunado de participar en un proyecto de colaboración internacional en el que tenemos la oportunidad de entablar diálogos en persona y también de poder viajar a España sin mayores problemas. Por desgracia, algunos colegas que viven fuera de Estados Unidos no pueden viajar al país donde yo trabajo sin temor a quedar arbitrariamente detenidos en aeropuertos y puestos fronterizos. Al mismo tiempo, estudiantes e investigadores internacionales han sufrido o temen sufrir cancelaciones arbitrarias de sus visas y permisos para estudiar, investigar y enseñar. En los últimos meses, hemos presenciado incluso la detención y amenaza de deportación de investigadores extranjeros o residentes permanentes por el solo hecho de haber ejercido su derecho constitucional a la libertad de expresión y de protesta contra la política exterior del gobierno norteamericano. Todo esto constituye una alerta sobre la fragilidad de derechos académicos y de otros tipos que creíamos consagrados. Suburbios. En el primer libro de las etimologías, escrito cerca del año 610, Isidoro de Sevilla describe distintos tipos de adjetivos, entre los que incluye los adjetivos locativos. Según él, dichos adjetivos provienen del nombre de un lugar y ofrece como ejemplo el adjetivo suburbanus. Isidoro no necesitaba mencionar a qué espacio se refiere, ya que espera que sus lectores reconozcan un área en particular que rodea la ciudad. La Hispania posimperial continuaba siendo, en época de Isidoro, un mundo centrado en ciudades, aunque ciudades cuya fisonomía y población habían cambiado en comparación con la época imperial, como la arqueología y la historia han venido documentando en las últimas décadas. La evidencia arqueológica demostró que el suburbio también atravesó transformaciones, entre ellas la cristianización del paisaje. En efecto, la cristianización del paisaje ha sido y continúa siendo una de las principales narrativas para entender el cambio de las ciudades tardoantiguas. El uso de fuentes documentales ha acompañado estos estudios principalmente como ayuda para la identificación de sitios como iglesias, monasterios o cementerios. Sin embargo, los aportes de las fuentes escritas para el estudio del suburbio más allá de la topografía cristiana en Hispania han sido bastante limitados. Existe una razón para esta limitación. Cuando Pilar y Manuel me encomendaron una presentación sobre suburbios en las fuentes escritas en Hispania, me enfrenté con una situación un tanto desalentadora. En efecto, las referencias a suburbia en las fuentes hispanas posimperiales son escasas y poco descriptivas.
No me refiero a menciones de sitios o eventos que tienen lugar en lo que nosotros llamaríamos suburbios, que tampoco son abundantes, sino a usos explícitos de expresiones como suburbanus, suburbium o suburbanitas. Una simple recorrida por 3 autores de la Galia tardo y postimperial, como Sidonio Apolinar, Gregorio de Tours y Fredegario, arroja más de 30 referencias a estos términos, en comparación con un manojo de menciones en las fuentes hispanas. Como veremos más adelante, la escasez de referencias a suburbios no se debe al abandono del suburbio ni a la falta de palabras para referirse a ellos. Más bien, la escasez de alusiones debe atribuirse al tipo de documentación disponible. Mientras contamos con varias fuentes narrativas para la Galia postimperial, la Hispania del mismo período ha transmitido un corpus en el que predominan las fuentes normativas. Sin embargo, he aceptado el desafío que me propusieron Manuel y Pilar de manera literal, y en esta presentación me propongo estudiar el suburbio a partir de fuentes escritas sin referirme a la información arqueológica. En otras palabras, ¿qué nos pueden decir los documentos si no los utilizamos solamente para superponerlos a la topografía que nos ofrece la arqueología? ¿Cómo podemos utilizar fuentes documentales que poco dicen sobre los suburbios de manera explícita para proponer nuevas preguntas sobre la integración entre ciudad y área periurbana? No ofrezco aquí respuestas, sino tan solo una invitación a abrir el estudio del suburbio a nuevas preguntas desde las fuentes escritas. Y les agradezco de antemano a todos ustedes por cualquier sugerencia o propuesta que pudieran ampliar estas preguntas. Para plantear estos interrogantes, he organizado mi presentación en 3 partes. La primera sección se centra en las referencias más célebres a las fuentes hispanas posimperiales en las obras de Juan de Viclaro e Isidoro de Sevilla, muchas de las cuales Lauro acaba de mencionar. Sostengo que estos autores utilizan el concepto suburbanus con un carácter conservador en el que transmiten ideas clásicas al respecto. El suburbio en su obra consiste en un área que rodea la ciudad con edificaciones que la vinculan de alguna manera con el mundo urbano. En la segunda parte propongo estudiar el suburbio desde una perspectiva dinámica a través de un marco de conectividad que denomino movilidad viaria. Mi sugerencia consiste en analizar el suburbio como un espacio de hasta 10 millas romanas desde la ciudad, a donde personas, animales, mercancías e ideas podían ir y volver en el curso de un día. Si bien algunas fuentes escritas mencionan sitios o eventos en estas áreas, solo describen interacciones rituales y ceremoniales con un marcado tono prescriptivo, lo que dificulta su uso para la reconstrucción de la conectividad diaria. En este sentido, las fuentes reproducen ideas similares a las de Juan de Viclaro y Isidoro de Sevilla en cuanto a la concepción del suburbio. En la tercera y última sección ofrezco algunos ejemplos sobre interacciones entre ciudad y suburbio más allá de las dimensiones rituales y ceremoniales. Para reconstruir estas interacciones, sin embargo, debemos leer las fuentes en las que los silencios son tan importantes como los testimonios, como una serie de textos en los que las ausencias son la norma y las presencias solo se vislumbran en los márgenes. No propongo aquí respuestas definitivas, sino el comienzo de una discusión sobre suburbio y movilidad en la España postromana. En este sentido, espero que las conclusiones de mi ponencia permitan una discusión metodológica más que heurística sobre el estudio del suburbio postimperial en Hispania. Comencemos entonces por las más famosas menciones explícitas de suburbios en fuentes hispanas postclásicas. El primer pasaje pertenece a la crónica de Juan de Viclaro, que Lauro ya mencionó, escrita alrededor del año 602, en la que se menciona la fundación de Recópolis por parte de Leovigildo. Según el cronista, Leovigildo adornó Recópolis, cito, con obras extraordinarias dentro de las murallas y las áreas suburbanas. El segundo fragmento pertenece a las etimologías de Isidoro de Sevilla, pasaje que fue escrito en algún momento entre el 621 y el 632. Según Isidoro, se denomina suburbanas a las edificaciones que rodean una ciudad, casi como si estuvieran bajo la ciudad, suburbe. A las murallas, Isidoro continúa, se las llama moenia porque protegen, muniant, la ciudad.
Esta definición se corresponde con la distinción, que también mencionó Lauro anteriormente, de Isidoro entre urbs y civitas. Mientras que civitas es un término que describe una comunidad política, urbs se refiere a los muros de una ciudad y de manera metonímica a las construcciones urbanas. Me gustaría detenerme por un instante en ciertas características comunes a estos dos pasajes. En primer lugar, tanto Juan como Isidoro se refieren al suburbio en su forma adjetiva, suburbanus, un uso típico de la literatura romana clásica en vez de la forma sustantiva, suburbium. Asimismo, ambos autores consideran que el suburbio, o mejor dicho, lo suburbano, como un espacio físico por fuera de la ciudad cuyos límites internos representan las murallas. En este sentido, los dos autores se hacen eco de definiciones tradicionales de los términos urbanos en las ciudades romanas, transmitidos incluso en las fuentes legales. Otras fuentes hispanas posimperiales también mencionan la muralla como límite de la ciudad, como por ejemplo el Canon 18 del Primer Concilio de Braga, en el que se prohíben los enterramientos dentro del circuito de las murallas, intra ambitus murorum. También debemos tener en cuenta la importancia material de las construcciones de nuevas murallas o de los arreglos y extensiones de las antiguas, típicas del período tardoantiguo, ya que, como remarcara Penélope Goodman en su trabajo sobre suburbios galos, los límites de la ciudad pasan a ser más concretos que conceptuales durante la antigüedad tardía. Acabo de hacer trampa porque mencioné un trabajo sobre arqueología. Pero el peso de la tradición clásica se hace visible de otras maneras en la obra de estos dos autores. Por ejemplo, Isidoro de Sevilla describe ciertos tipos de uvas como suburbanas porque se venden en la ciudad, una idea que toma de autores clásicos, en especial Columela, sobre las uvas que se producen para consumo directo. En la definición de lo suburbano, como circumjecta civitatis aedificia, en el segundo pasaje, o edificios que rodean la ciudad, Isidoro probablemente se hace eco del concepto de continentia aedificia, o edificios adyacentes a la ciudad del derecho romano. Hispania ofrece, de hecho, uno de los pocos y más célebres testimonios legales a nivel local del concepto similar en la tábula ernitana de fines del siglo I de nuestra era. Asimismo, el pasaje en la obra de Juan de Viclaro comparte la perspectiva edilicia de lo suburbano e incluso se podría insinuar que la comparación de edificaciones urbanas y suburbanas en función de su embellecimiento del paisaje guarda una relación indirecta con la idea de las villas rurales como bastiones de la urbanitas típica de cierta literatura romana. En cualquier caso, ambos autores transmiten la idea de los suburbanos como contiguo o conectado con la ciudad y en especial en relación a ciertas edificaciones. No extraña entonces que dos concilios toledanos del siglo VII indiquen que sus reuniones tienen lugar en las iglesias de los apóstoles Pedro y Pablo y la iglesia de Santa Eulalia in suburbio toletano, como bien mencionara Lauro. Los casos de Juan de Viclaro e Isidoro de Sevilla resultan de las pocas apariciones de términos suburbanos en las fuentes hispanas de época posclásica. Esto no quiere decir que las fuentes textuales carecieran de formas para aludir a las áreas circundantes a la ciudad. En algunos casos, los documentos se refieren a sitios o eventos que tienen lugar en lo que nosotros llamaríamos suburbios o en las afueras de la ciudad. Así, la Passio Eulalia de Mérida, escrita en el siglo VII, menciona que la ejecución de la mártir tuvo lugar fuera de la ciudad o extra urbem. Del mismo modo, los martirios de Vicente, Sabina y Cristeta en Ávila se sitúan fuera de la puerta de la ciudad o extra portam. En la mención del espacio inmediatamente extramuros, la distinción entre ciudad y el resto del territorio prevalece sobre la especificidad suburbana. Algunas fuentes también describen edificios o sitios ubicados en los suburbios de la ciudad, aunque tampoco utilizan explícitamente las expresiones suburbanus o suburbium. No me refiero aquí a edificaciones que nosotros sabemos que se encontraban en los suburbios gracias a la arqueología o la toponimia, sino más bien a sitios que se mencionan en relación con su proximidad a algún centro urbano. Por caso, la vida de los padres de Mérida sitúa al lector en su descripción del monasterio de Caulalia, detallando que era un sitio que no se encontraba lejos de la ciudad de Mérida, a unas 8 millas de distancia. Del mismo modo, dice que la Basílica de Santa María se hallaba a 5 millas de la ciudad.
En la vida de Desiderio, el rey Sisebuto narra un episodio en el que un obispo visita al santo en un sitio donde éste practicaba sus ejercicios ascéticos, sitio que se encontraba, de nuevo cito, no lejos de la ciudad. Menciono estos ejemplos no tanto por los sitios en sí mismos, incluso la vida de Desiderio se refiere a una ciudad fuera del reino visigodo, sino porque reflejan en cierto modo la idea del suburbio expresada en Juan de Viclaro e Isidoro de Sevilla, a saber, una constelación de sitios relevantes cuya descripción se hace desde la perspectiva urbana, en este caso mediante la distancia que los separaba de la ciudad. Sin embargo, ninguno de estos ejemplos considera la existencia de un área en particular bajo los términos suburbanus o suburbium. El espacio es ordenado en términos de ciudad y área por fuera de la ciudad, por fuera de los límites de la ciudad, lo cual también se refleja en las fuentes legales. No me refiero solamente a los numerosos casos en los que las leyes mencionan ciudad y territorio como una fórmula genérica, civitas ut territorium, sino a aquellos casos en los que la distinción entre ciudad y espacio no urbano era relevante para la aplicación de la ley. Por citar dos ejemplos, probablemente de época de Leovigildo, en el caso de la legislación sobre incendio premeditado, la pena por este crimen varía si se comete in civitatem o extra civitatem, en consonancia con el derecho romano. Del mismo modo, la pena por prostitución urbana consistía en 300 latigazos y a la condenada se le prohibía volver a entrar en la ciudad. Como demuestran estos y otros ejemplos, la organización territorial en el derecho postimperial no singulariza un área suburbana específica. Para resumir, cuando Juan de Viclaro e Isidoro de Sevilla imaginan el suburbio, lo hacen recalando en concepciones clásicas, a pesar de que están describiendo una realidad tan cambiante como la del suburbio postclásico. Podemos afirmar entonces que en la primera mitad del siglo VII aún existía un vocabulario para referirse a las áreas periurbanas en las fuentes literarias, pero dicho vocabulario rara vez trasciende a otro tipo de documentos. Tanto las fuentes narrativas, tales como las pasiones y hagiografías, como así también las fuentes legales, ofrecen ejemplos en los que el área periurbana no constituía un espacio diferenciado de la ciudad y el territorio rural. Incluso en las pocas fuentes literarias que mencionan los suburbanus, el suburbio adquiere visibilidad textual cuando se refiere a edificaciones. En el caso de Juan de Viclaro, estas parecen ser edificaciones monumentales que adornan el suburbio, del mismo modo que embellecen la ciudad. En el caso de Isidoro se trata de aedificia que rodean a la ciudad, aunque sin mayor descripción. En conclusión, la fuerza gravitatoria de la ciudad tiende a invisibilizar el suburbio como espacio específico, lo que quizás esté reflejando la extensión de actividades tradicionalmente urbanas hacia áreas periurbanas y viceversa. Volveré sobre esta cuestión en la última parte de mi ponencia. Antes de ello, quisiera plantear algunos parámetros para analizar el suburbio no solo en función de su topografía, sino también de la interacción de los agentes históricos. En otras palabras, me interesa una concepción del suburbio en términos de conectividad, de movilidad de personas, mercancías e ideas. La cuestión de la movilidad en el periodo tardoantiguo ha sido objeto de varios estudios recientes, en particular la movilidad de larga distancia, como los que surgieron a partir del grupo de investigación sobre migración y movilidad en Tübingen, a cargo de Misha Mayer, Stefan Patzold y Sebastian Schmidt-Hofner. Para la península ibérica podemos citar los trabajos de Margarita Vallejo Girbés sobre movilidad y conectividad con el mundo bizantino, o el estudio de Stefan Esders sobre viajeros, movilidad y derecho visigodo. Gracias a estas y otras investigaciones estamos cada vez más informados acerca de la movilidad en un mundo tardoantiguo que mantiene sus horizontes mediterráneos a pesar de la fragmentación política tras el final del Imperio de Occidente. No obstante, la movilidad que podríamos llamar de cercanía ha recibido menos atención, aunque investigaciones recientes sobre suburbios de época imperial han puesto el énfasis en la interacción humana junto al análisis topográfico y la construcción literaria del suburbio. Como sostuviera en su ya clásico artículo, Rob Witcher, para el caso del suburbio de la ciudad de Roma en época imperial, y acá cito, traduzco,
El suburbio habitado constituía una significativa extensión cultural, demográfica, económica y política de la URSS misma. Formaba un solo sistema unido a través del flujo de personas, vivas o muertas, dioses, bienes, comida, información, dinero y desechos. ¿Podemos acceder al suburbio en las fuentes escritas si partimos de una definición que proponga el énfasis en la conectividad de cercanía? Para eso debemos comenzar con la cuestión de qué distancia delimita el suburbio postimperial y sus interacciones en Hispania. Para época romana existen varias propuestas al respecto, y voy a citar acá solo algunas. Algunos autores toman como punto de referencia la distancia de 20 millas romanas en base al trayecto que se puede recorrer en un día, punto sobre el que volveré enseguida. Rob Witcher sugiere incluso una distancia de 50 millas para el suburbio, aunque su estudio se limita a la ciudad de Roma, que constituye un caso bastante particular. Alison Emerson ha defendido recientemente una idea del suburbio más restringida, en la que solo se incluyen las áreas edificadas contiguas a la ciudad, o sea, continentia a edificia. Como estas definiciones están basadas en el caso de Roma o de ciudades romanas en Italia y Galia en época imperial, podemos discutir hasta qué punto son útiles para un contexto postimperial, como poblaciones urbanas y suburbanas con poblaciones urbanas y suburbanas más reducidas y al mismo tiempo más dispersas. Aunque acabo de aprender que tal vez no sea el caso, gracias a la presentación de Lauro. En todo caso, me gustaría proponer como límite del suburbio la distancia promedio que se puede recorrer a pie en una ruta o un camino sin mayores obstáculos en medio día, lo que permite regresar al punto de partida durante el mismo día. Si bien la distancia que se podía recorrer en un día dependía de varios factores, como ser el medio de transporte y la vía de comunicación, para los propósitos de esta presentación propongo como punto máximo para la movilidad de cercanía la distancia teórica de un viaje de ida y vuelta a pie. Según los datos de Ann Kolb para el Imperio Romano que comparto en esta imagen, dicha distancia es de 20 millas romanas, aproximadamente 30 kilómetros. Por lo tanto, podemos sugerir un límite máximo del suburbio en las 10 millas romanas o 15 kilómetros. Algunas fuentes postimperiales en Hispania se hacen eco de la distancia de 20 millas como promedio diario. Por ejemplo, una ley de Hervigio de finales del siglo VII ordena a quien encontrase un esclavo fugitivo que lo devuelva a su dueño dentro del plazo previsto por la ley. Si el dueño del fugitivo viviese lejos del lugar donde éste fue apresado, la ley determina que debe considerarse un viaje de 20 millas por día para el cómputo del periodo de devolución. Por supuesto, esta distancia variaba según los medios y las vías de comunicación. La vida de los padres de Mérida narra una historia según la cual el obispo Fidel envió un puer familiares, probablemente un esclavo de la iglesia, a Caspiana, un locus a 16 millas de la ciudad, con la orden de retornar el mismo día. El joven sirviente de Fidel no pudo cumplir con la orden y decidió pernoctar en el lugar. Sin embargo, un sueño lo despertó y emprendió su regreso a la ciudad a caballo en medio de la noche. La distancia de 32 millas podía realizarse en el curso de un día a caballo, o al menos así lo esperaba el obispo Fidel al enviar a su esclavo. Más que un círculo de 10 millas de radio con la ciudad en el centro, podemos considerar el suburbio como un espacio tentacular y dinámico en función de las posibilidades de acceso de distintos actores sociales. Quiero insistir en la importancia de la movilidad cotidiana, que las fuentes escritas constituye una consideración en sí misma. Muchas gracias. No, a ver. Bueno. Ahí va. Ya Columela en el siglo I recomendaba poseer una finca cercana a la ciudad, suburbanum predium, que permitiera a sus dueños llevar adelante sus negocios en el foro y volver a la residencia en el mismo día. La anécdota del viaje a Caspiana también sugiere un interés por parte de Fidel en que su esclavo volviese en el mismo día. La vida de Fructuoso narra un episodio en el que el santo viaja desde Sevilla hasta la Basílica de San Geroncio, en lo que era un viaje de aproximadamente 6 millas en barco a lo largo del Guadalquivir. Luego de completar sus oraciones, Fructuoso decide volver a Sevilla, aunque los marineros que lo transportaron se niegan a volver por el cansancio del viaje de ida. Según el hagiógrafo, la embarcación retornó solo conducida por Dios mientras los marineros dormían.
Estos pequeños fragmentos de evidencia nos hablan de la consideración por la movilidad dentro de un mismo día en el imaginario postimperial, más allá de si estos eventos tuvieron lugar o no. La integración ciudad-suburbio en base a una movilidad cotidiana permite además incluir a un gran número de actores sociales y no solo los miembros de las élites, ya que una movilidad de cercanía no requería grandes preparativos ni hospedaje. Las fuentes postimperiales se hacen eco de los costos económicos y los riesgos personales en viajes de mayor distancia. La ley de Ervigio sobre esclavos fugitivos que mencioné anteriormente determina el costo del viaje para la devolución del esclavo, un tremis cada 30 millas, o sea, más de un día de viaje. Las quejas por los costos que ocasionaban los obispos y sus entornos en las visitas a las parroquias de sus diócesis nos indican también la preocupación de ciertos actores por los recursos necesarios para hospedar a ciertos individuos. Los costos para otros tipos de viajeros podrían resultar menores, como los de aquellos que, según una ley transmitida en el Liber Iudiciorum, acampaban al costado de los caminos, en campos ajenos, y encendían fuegos para cocinar o soportar el frío. Pero si nos atenemos a las mismas leyes, estos viajes también involucraban riesgos como el robo o formas de violencia física. Por lo tanto, los contactos entre ciudad y suburbios que se pudieran dar en un mismo día constituían una forma de movilidad cualitativa y cuantitativamente distinta a otros viajes. Al intentar reconstruir la movilidad diaria o la conectividad dentro de un área suburbana de 10 millas, nos enfrentamos al silencio de las fuentes documentales, de nuevo. En algunos casos, los textos relatan viajes a la ciudad sin mencionar la distancia, por lo que ignoramos si se trata de una movilidad de cercanía. Por ejemplo, desconocemos desde dónde tuvo lugar el viaje de la matrona Teodora a Vergidum para supervisar o celebrar, depende de la traducción que uno elija, la vendimia, episodio que narra Valerio del Bierzo. Por otra parte, cuando las fuentes documentales sí informan acerca de las distancias, estas noticias suelen hacer referencia a eventos de carácter ceremonial o ritual, en especial los relacionados con la vida litúrgica. Las procesiones a las tumbas suburbanas de los santos, un fenómeno mediterráneo, cuentan con algunos testimonios en Hispania, como la procesión de Pascuas en Mérida, entre la iglesia episcopal de la ciudad y la basílica suburbana de Santa Eulalia, mencionada en la vida de los padres de Mérida. Otras procesiones contaban con un carácter más localizado aún, como la que tenía lugar en la fiesta de Santa Eulalia, el 9 de diciembre en Toledo, de acuerdo con la reciente relectura del Antifonario de León por parte de Katy Ignat. Pero no solo ceremonias religiosas, sino también rituales políticos o político-religiosos conectaban ciudad y suburbio. La historia de Wamba, de Julián de Toledo, por ejemplo, menciona dos episodios que conectan al ejército del rey con una ciudad. En el primer episodio, Argebaudus, obispo de Narbona y partícipe de la rebelión de Paulo, lidera una embajada que parte de Nîmes tras celebrar una misa. Argebaudus y su comitiva encuentran al rey y su ejército a 4 millas de la ciudad. También son 4 las millas que recorre Paulo ya como prisionero, desde las afueras de Toledo hasta la capital del reino montado en un camello, en un episodio con ecos de ceremonias de triunfo de época imperial. Por lo tanto, cuando las fuentes documentales mencionan interacciones ciudad-suburbio, estas se enmarcan en formas ritualizadas y normativas, tanto seculares como religiosas, cuando las mencionan explícitamente. Hay otras menciones que no sabemos si se refieren al suburbio. No debemos descartar los rituales y ceremonias como meras construcciones ideológicas, pero la perspectiva normativa de las fuentes nos invita a aproximarnos a estos eventos con cautela. Tomemos, por ejemplo, las procesiones fúnebres de clérigos prescriptas en el canon 22 del Tercer Concilio de Toledo, según el cual los cuerpos de los clérigos y monjes deben ser acompañados por los cantores que reciten salmos, al mismo tiempo que se prohíben los cantos fúnebres y rituales como el golpe de pecho por parte de familiares, que eran frecuentes en las procesiones contemporáneas. Estos destellos ocasionales de formas alternativas de interacción son un llamado de atención acerca de los límites de las fuentes prescriptivas para reconstruir las interacciones religiosas y políticas entre ciudad y suburbio. Para concluir esta sección, entonces, quisiera remarcar una vez más que las fuentes documentales que describen eventos e interacciones dentro de las 10 millas desde la ciudad suelen enfocarse en aspectos ceremoniales, sean de carácter religioso o secular. Estas fuentes complementan los documentos que mencioné en la primera parte de mi ponencia, en los que se presenta el suburbio posclásico como un área contigua a la ciudad dominada por ciertas construcciones de carácter mayormente cristiano,
No debería sorprender que las fuentes predominantemente eclesiásticas sean las responsables de esta imagen del suburbio posclásico. Sin embargo, varias actividades e interacciones tenían lugar en el espacio flexible de 10 millas, algunas de las cuales han sido documentadas por la arqueología, como acabamos de escuchar. En la última sección de mi ponencia quisiera ofrecer algunos ejemplos sobre cómo podemos aproximarnos a los textos para imaginar un suburbio dinámico más allá de los rituales religiosos y políticos. Solo de manera indirecta, parcial e hipotética podemos imaginar distintos tipos de movilidad entre suburbio y ciudad. En esta sección propongo reconstruir lo que llamo el suburbio invisible, es decir, las formas de movilidad, distintas formas de movilidad de personas, animales, mercancías, textos e información en el espacio inmediato a la ciudad que no han dejado huellas directas en los documentos escritos. Me enfocaré en 3 ejemplos como casos que muestran posibilidades y límites de las fuentes documentales en el estudio del suburbio posimperial: las interacciones monásticas, los intercambios comerciales y la conectividad política. Comencemos por el monasterio. En un libro reciente sobre monacato y ciudad, Mateusz Fafiński y Jakos Riemenschneider han descrito la relación del movimiento monástico con la ciudad como un suburbio espiritual. En efecto, a pesar de que los ideólogos del movimiento monacal afirmaban romper con la vida de la ciudad, el fenómeno monástico en gran parte del mundo mediterráneo tardoantiguo es urbano o periurbano, e Hispania en este sentido no es una excepción. Si bien Isidoro recomienda en su regla que el monasterio se encuentra alejado de la ciudad, no resulta extraña la presencia de monasterios a menos de 15 kilómetros de los centros urbanos. Incluso aquellos ascetas que enfatizaban su aislamiento completo del mundo, como Valerio del Bierzo, no son completamente ajenos a la comunicación con la ciudad, como lo ha demostrado Céline Martin en su estudio sobre la geografía del Bierzo de Valerio. Amén de las funciones rituales, la conectividad entre monasterios suburbanos y ciudad existió en varios niveles. Quizás el más estudiado sea el rol educativo de los monasterios en la formación del clero urbano, aunque también cumplió un papel importante en la educación de sectores laicos. Pero la función del monasterio como un centro de letras y de producción de textos también tiene un corolario más concreto, como ser la producción de documentos de uso relativamente cotidiano. El famoso episodio de la vida de Masona, obispo de la ciudad de Mérida, en la que dona 2.000 solidi para préstamos a los desafortunados, en la Basílica Suburbana de Santa Eulalia, detalla que dichos fondos se otorgaban contra la emisión de un documento o cautio. Las fórmulas visigodas ofrecen otro ejemplo, aunque hipotético, del rol de los monasterios como centros documentales. Roger Collins ha defendido recientemente la idea de que las llamadas Formulae Visigoticae fueron reunidas no en Córdoba como se creía originalmente, sino en Toledo. Y en un artículo de próxima aparición, Alice Riot sugiere que el notario que reunió los documentos trabajaba para una institución religiosa, tal vez un obispado o un monasterio. Si esta hipótesis fuese cierta, tal vez, y solo tal vez, estaríamos en presencia de una colección de fórmulas reunidas en un monasterio suburbano, sea cordobés o toledano, o en una iglesia episcopal. Por supuesto, sin posibilidad de corroborarlo, esta idea debe quedar en el reino de las hipótesis, pero cobra sentido al compararla con la información de las vidas de los padres de Mérida, que demuestra la necesidad de la producción de este tipo de documentos. Contamos con indicios, algunos más firmes que otros, de la producción documental en monasterios e iglesias suburbanas para su servicio propio, pero también para el de una población más amplia que podrían vincular ciudad y suburbio. No solo la cultura documental, sino también la actividad económica conectaba a los monasterios suburbanos con la ciudad, tal y como lo ha demostrado la reciente obra colectiva editada por Louis Blanc y Jennifer Cromwell sobre monasterios egipcios y palestinos. Quizás uno de los ejemplos más famosos de integración urbana de monasterios suburbanos en Hispania provenga de la obra de Isidoro de Sevilla, quien sostenía en su regla que un monasterio debía contar con un centro de almacenamiento urbano a cargo de un monje avesado y 2 monjes jóvenes. Como sugiriera Pablo Díaz hace varios años, estos centros de almacenamiento funcionarían también como nodos de intercambios comerciales que podían mantener comunicaciones diarias con los monasterios suburbanos, actuando como una especie de suburbio del mismo monasterio en la ciudad. Y acá me gustó la idea que planteaba recién
Lauro de la ciudad como suburbio del asentamiento suburbano. Más allá de la economía monacal, las relaciones comerciales entre suburbio y ciudad representan otro aspecto de la conectividad económica difícil de reconstruir, ya que las fuentes no mencionan los mercados, ferias ni transacciones en términos específicos, al igual que durante el período romano. ¿Cuántas de las vilulae a lo largo del Guadiana, mencionadas en las vidas de los padres de Mérida, se encontraban en las áreas periurbanas de la ciudad? ¿Mantenían las clases terratenientes una residencia urbana con funciones económicas? Si las fuentes galas sirven de comparación, las élites locales contaban con depósitos y sitios de almacenamiento en propiedades urbanas, tal como las residencias de Eberulf en Tours y de Chariulf en Saint-Bernard-de-Comminges, según narra Gregorio de Tours. Las fuentes hispanas solo sugieren la posibilidad, pero escapan a una respuesta definitiva. Solo a través de escasas informaciones sobre el comercio de larga distancia y sus mediaciones institucionales podemos vislumbrar, por ejemplo, la interacción entre áreas portuarias y ciudad. Una ley en el breviario de Alarico menciona los impuestos aduaneros o vectigalia que se cobraban tanto sobre los bienes transportados por barco en las regiones marítimas como sobre los transportados por vehículos en otras regiones. Ignoramos dónde tenía lugar el cobro de estos impuestos, pero cabe destacar que el punto de recaudación no solo era un centro fiscal y nodo de movilidad, sino también un límite simbólico entre ciudad y suburbio en el período romano, como sostiene Saskia Stevens. La célebre anécdota de las vidas de los padres de Mérida sobre los mercaderes que, de acuerdo a la costumbre, se presentaron ante el obispo local, nos sugiere otra forma de conectividad entre suburbio y ciudad, la que se daba entre los puertos y puntos de recaudación fiscal y las actividades urbanas de los negociantes. Las fuentes nada dicen sobre los mercados urbanos más allá de alguna referencia aislada a la existencia de ferias mercantiles. Muchos de estos mercados tal vez se hayan asentado en áreas suburbanas si la evidencia de la Italia postimperial recogida en la obra de Caroline Goodson puede extrapolarse a Hispania. Como tercer ejemplo de movilidad en el suburbio invisible, quisiera remarcar la conectividad política. Reuniones periódicas en la ciudad cumplían varias funciones, entre ellas la administración de juramentos de justicia, el cobro de impuestos y las decisiones sobre distintas cuestiones comunitarias. Recientemente, Graham Barrett ha sostenido en un estudio sobre Mérida postimperial que algunas ciudades mantuvieron una lucha faccional entre iglesias suburbanas y la autoridad episcopal citadina, lo cual nos invita a reconsiderar el suburbio como un espacio político en sí mismo. La participación de la población suburbana en la vida política de la ciudad cobra más sentido aún en vista de la importancia de la multitud como mecanismo legitimador en el mundo postromano y la necesidad de reunir cuerpos que garantizaran la legitimidad de distintas causas, tal y como sostiene Shane Bobricky en un libro reciente sobre la muchedumbre en la temprana Edad Media. La ciudad actuaba como epicentro de diversos actos políticos que requerían una participación masiva en mayor o menor medida, como mencioné antes, en los juramentos de lealtad. Pero también actuaba, y este es un punto que me interesaría destacar, como centro diseminador de información política, y es probable que existiese una infraestructura comunicacional capaz de reunir a la población urbana y periurbana con tales fines. Las actas del XVI Concilio de Toledo mencionan que cada obispo debía convocar a sacerdotes, abades y otros clérigos junto a la asamblea de la ciudad, conventus civitatis, para que todo el pueblo, plebs, de la diócesis conociera las decisiones conciliares. Es improbable que toda la población de la diócesis acudiera, como sostenía el canon del concilio, pero una presencia suburbana considerable podría haber representado de una manera metonímica a la plebs bajo la autoridad del obispo. Los ejemplos que acabo de mencionar ilustran ecos de interacciones entre ciudad y suburbio en las fuentes escritas. Al expandir el ámbito de interacción por fuera de la actividad ritual, la ciudad y el área periurbana se nos presentan como un espacio de movilidad de personas, documentos, mercancías y también información. La así llamada cristianización del suburbio es una parte importante de esta historia, pero el suburbio invisible nos recuerda que dicha cristianización resultó también de un esfuerzo de los sectores letrados cristianos por construir un espacio sagrado, más que por describir una geografía social de la ciudad postclásica. Para concluir,
Y retomando el pedido que me realizaron Manuel y Pilar. Vuelvo a la pregunta inicial. ¿Hasta qué punto las fuentes escritas nos permiten reconstruir el suburbio postimperial en Hispania? A pesar de los desafíos que implicó pensar el suburbio solo desde las fuentes documentales, esforzándome por ignorar la abundante información arqueológica, creo haber planteado hasta qué punto ciertas narrativas históricas contemporáneas sobre el suburbio, como la cristianización del suburbio, son producto de las ideas del mundo posclásico transmitidas en las escasas fuentes escritas. En la primera parte de esta presentación hemos visto que Suburbanus, en fuentes literarias, repite ideas tradicionales del suburbio como un espacio contiguo a la ciudad o una constelación de edificaciones que reproducen ciertos valores urbanos. Sin embargo, las menciones a suburbios como áreas específicas son muy limitadas y la distinción principal es, como en época romana, entre ciudad y territorio. Las ideas sobre los límites de la ciudad también muestran cierta continuidad con la época romana al remarcar la muralla o sus puertas como la frontera entre ciudad y su exterior. En la segunda parte sugerí una forma de aproximarse a la definición del suburbio en función de una movilidad cotidiana, con un límite teórico de 10 millas para un viaje de ida y vuelta dentro de un mismo día. Desde esta perspectiva, las fuentes dan cuenta de instancias de conectividad entre ciudad y su área periurbana, pero dichas interacciones se enmarcan en actividades primariamente rituales y en particular vinculadas con instituciones cristianas. Esta imagen constituye la base de nuestras interpretaciones sobre los suburbios posclásicos, incluso cuando aceptamos que esta descripción está distorsionada por fuentes cuyo interés es precisamente destacar dichos sitios y los rituales asociados a sus interacciones con la ciudad. Finalmente, en la tercera parte hice referencia al suburbio más allá de la dimensión prescriptiva o ritual. La tarea es espinosa y solo puede ser llevada a cabo a través de fragmentos incompletos en las fuentes escritas. Podemos vislumbrar atisbos de un suburbio más dinámico, más allá de la narrativa de la cristianización del suburbio, si miramos a los documentos con visión periférica, concentrándonos en detalles que se desvanecen apenas tratamos de percibirlos con visión central. Muchas gracias por su atención. Y abrimos el turno de preguntas por si alguien tiene alguna cuestión para Lauro, para Damián o para los dos en conjunto. Enrico creo que tiene una pregunta. Sí. ¿Cómo lo sabes? Porque te estaba viendo. No, lo sento, una pregunta sul limite spaziale del suburbio. Io non so perché io sono archeologo e non historiador, però quando leyendo Gina Fasoli e todos los historiadores medievales italianos, está esta idea, estaba buscando dónde la han encontrada, que el suburbio es una parte de 1000 pasos desde el Pomerium, antes que, más que un día de camino, es configurada como una dimensión. No sé si puede contestar eso. Sí, muchas gracias. Efectivamente, bueno, esa definición pertenece a época imperial. Es la distancia del primer miliario a partir de la ciudad. Y yo no soy especialista en historia de Roma, del periodo imperial, pero según tengo entendido, esa definición tiene un carácter también legal. Pues ciertas actividades se pueden o no se pueden ejercer dentro de ese espacio. No creo que para época postimperial, por lo menos en Hispania. Bueno, en España ciertamente no, pero por las fuentes galas que vi tampoco, aunque, bueno, acá vamos a tener una presentación sobre Galia postimperial, pero no está. Pero sí, efectivamente, es una de las definiciones, una de las posibles definiciones del área suburbana. ¿Alguna pregunta más? Sí, Ricardo. Muchas gracias a los dos por las exposiciones. Yo diría, como me suele pasar, pero ahora cambiaría todo lo que vamos a decir mañana. Pero bien. Pero bueno, eso también permite reflexionar antes de lo que diremos mañana. Simplemente quería abundar en lo que ha dicho Enrico a propósito de... Porque sí que es necesario, aunque entiendo que haya que abstraerse de lo que ocurre antes,
la palabra trasciende la época altoimperial y si trasciende es por algo, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay algo que últimamente me obsesiona y que lo he puesto por escrito en más de una ocasión, que es el de la... es decir, si hablamos de suburbano es porque estamos hablando de algo relacionado con la ciudad, con lo cual es algo que es urbano, otra cualidad y otra calidad de urbano, con toda seguridad, ¿no? Y en relación a los 1000 pasos, para mí es un intento de que la discontinuidad urbana, la discontinuidad de lo edificado, no rompa la continuidad cívica que sí que existe. Y antes Laura hacía alusión. La realidad no es la ciudad, la realidad es la Civitas. Y para poder poner en relación todo lo que existe fuera de la ciudad y para que las leyes se puedan aplicar fuera de la ciudad en contextos que son urbanos en el sentido de edificables, existe esa argucia, digamos, legal, que es generar, y lo veremos mañana, generar un magíster, en el caso de Pompeya, que se desplaza a 1 milla, y lo veremos bastante bien calculado, se desplaza a 1 milla exactamente para poder aplicar la ley urbana en un contexto que es suburbano en ese sentido. Por eso yo, ya para concluir, creo que habría que distinguir al menos dos formas de suburbanidad, si se puede decir así, que es una cosa es el suburbano como periferia, y creo que lo ha comentado Damián, es decir, lo que es próximo a lo urbano, y otra cosa es lo suburbano como urbano alejado de la ciudad. Y ahí me parece que se invierten a veces los términos. Concluyo, es decir, en el caso de Toledo, no sé si me lo invento o lo quiero ver así, pero suburbano es literalmente la traducción, la acepción primaria es bajo la ciudad, o sea, está en la parte baja. Entonces, no sé si eso podría alegarse y concluirse de esa manera. Gracias. Laura, ¿quieres contestar? Bueno, en el caso de Toledo, evidentemente lo que pasa es que suburbano es algo que luego, como bien ha comentado, no solo en Hispania, sino es algo que va a durar hasta bien entrado la Alta Edad Media, ¿no? De hecho, el problema que hay en Toledo es que se sigue escribiendo como el suburbio es Vega Baja y hay un Toledo densificado en época romana, no estoy hablando ya de esta época. Bueno, que eso habría que matizarlo, pero es indudable que hay una serie, quiere decir que hay una ciudad ahí arriba y que el suburbio toletano en época altoimperial era un hábitat disperso de pequeñas villae y el suburbio tardo antiguo son ya las villae, como por ejemplo la de la fábrica de armas, una serie, quiere decir que sí se da. Entonces sigue manteniéndose esa denominación, pero para algo que en esos momentos es una ciudad densificada y además de grandes dimensiones. Abajo. Sí, no, ya, sí. Claro. Sí, pero bueno, pero entonces eso sería aplicable, quiere decir, a todo. Quiere decir que si estamos dándole ese tema, que yo puedo estar de acuerdo, porque evidentemente, pero ¿qué es lo que queda arriba? Sí, la memoria de la antigua ciudad, efectivamente, sí. Y una catedral, un complejo episcopal que todavía hay que localizar. Es una prospección geofísica. Que todavía no tenemos documentado. Claro, por eso digo que... Un momento. Claro, sí. Quería hacer un comentario. Muchas gracias por tu comentario. Una de las... Estoy por publicar un artículo sobre el derecho postimperial. ¿Qué es lo que tenemos en el derecho postimperial y cómo podemos reconstruir qué es lo que nos falta? Uno de los temas es que las fuentes prescriptivas, los documentos, solo mencionan, como decía, la distinción entre ciudad y territorio. Ahora, cuando un juez tenía que aplicar esa ley,
cuál era el límite de la ciudad. Y ahí entran a jugar tal vez distintas tradiciones. Tal vez alguna ciudad que mantuviera la memoria del valor de la primer milla, hubiesen dicho, no hay, la ciudad termina en el primer miliario, o comienza en el primer miliario. Otros hubiesen dicho, no, son las murallas, sería fuera de la puerta. No hay o sea, la ley es muy general al respecto, pero lo que nos falta es lo que se llama el case law, la ley que surge de los casos mismos, ¿no? La jurisprudencia. Y eso sí, yo siempre me pregunto, ¿qué pasaban con todas las inscripciones legales en las ciudades hispanas postimperiales? Algunas estaban ahí, estaban todavía expuestas en la antigüedad, y la gente podía ver, por ejemplo, conceptos de los límites de la ciudad, las fronteras de la ciudad. Estaban ahí visibles para que la pudiesen aplicar. Entonces yo creo que todas estas definiciones, la de una milla es una de las ciudades, está el Pomerio, la muralla, hay muchísimas, ¿no? Pero que todas estas definiciones tal vez formaron parte de distintas ciudades, depende de la cultura, de la memoria histórica y la memoria legal de cada uno de estos sitios. Darío, por favor, y después Sabine, que también ha pedido la palabra. Sí, bueno, felicitaros por las dos ponencias, que yo creo que han sido tremendamente interesantes y muy, sobre todo, han puesto sobre el tapete muchos de los temas que seguro que vamos a tratar estos días. Y yo quería poner también, al hilo de esa percepción territorial del suburbium, el caso de algunos lugares muy urbanizados, como pasa, por ejemplo, en el sur de la península ibérica, donde tienes ciudades muy cerca, unas de otras. Yo estaba pensando, por ejemplo, en la bahía de Algeciras, que sabéis que hay dos ciudades muy importantes, Traducta y Carteia, las dos muy activas en la antigüedad tardía, para las cuales esa fórmula no funciona. Sí. No funciona porque están a menos de 7 kilómetros una de otra, ¿no? Entonces, quizás en esto último, Damián, esa reflexión que has hecho, a lo mejor lo que está detrás del empleo de esa palabra es el ager. O sea, es lo que depende de la jurídica y administrativamente de la propia ciudad, ¿no? Y yo no sé también si esto es una cosa también que a veces nos pasa muchas veces a los historiadores y a los arqueólogos, por nuestra formación o por la deformación también de la vida cotidiana, pero en el fondo lo suburbial, lo periurbano, yo creo que todos tenemos en la cabeza que es lo que está al lado de la ciudad, fuera, pero al lado de la ciudad. Entonces también me gustaría un poco discutir esto, ¿no? Si esto lo podemos seguir diciendo o verdaderamente valorando ese hábito disperso y esa polinuclearidad en época tardía, pues no tiene sentido. Sí, o plantearnos que hay variedad de casos según el desarrollo urbano en ese momento. No es lo mismo Mérida que el caso de Complutum, por ejemplo, en ese sentido, ¿no? No, yo es que creo que por eso lo que comentaba antes de los niveles de escala y el carácter regional, porque, por ejemplo, no es lo mismo la zona meridional, Andalucía, Cádiz, Sevilla misma, Itálica, ¿no? Que, por ejemplo, el norte peninsular, en cuanto a elementos, o incluso dentro de la propia submeseta sur, no es lo mismo el Valle del Tajo que la zona del Guadiana, en cuanto a elementos. Entonces, eso sí que es un tema también interesante y, bueno, yo no, en ese sentido, claro, es que me parece, pero bueno, lo bueno es plantear la discusión porque efectivamente tenemos cuestiones. Yo me lo planteaba, digo, claro, para mí sí que esto que yo he enseñado de Recópolis es un suburbio, es que al yacimiento más lejano tardas en llegar, no llega a 1 hora, pero los demás están bueno, algunos a 5 minutos. A 5 minutos, otros a 10, digo, en dimensiones actuales, ¿no? Y claro, formas de medir hay muchas, porque también se puede recurrir a etnoarqueología y decir cuánto tarda un campesino en llegar y hacer término medio, que no quiere decir que si tarda 1 hora eso pueda ser suburbio o no, pero también son comparaciones y depende de los territorios, porque no es lo mismo las propias condiciones geográficas que se darán en un lado o en otro, ¿no? Es decir, en eso, en el caso concreto de Recópolis, Toledo es que, bueno, pues tiene las complicadas, es más fácil porque la comunicación
es muy plana en ese sentido, ¿no? Pero en otras zonas pues es más difícil. El problema es ir sacando proyectos, iniciativas y tal, e ir teniendo elementos de comparación, porque ahora estamos muy en unos inicios, por así decirlo. Darío, te quiere responder también Damián y después Sabine. Sí, dos cosas. Muchas gracias por el comentario. El primero es muy breve, que tal vez es una cuestión para plantear sobre la distinción que usan ahora los geógrafos entre suburbio y exurbio. La exurbia como el suburbio del suburbio, que es algo que se discute mucho en Estados Unidos porque tiene una connotación política, es por una cuestión de quién vota en el exurbio. Pero hay una distinción entre el suburbio inmediato, que está mucho más vinculado con la ciudad, con cierta cultura política, y el exurbio, que es otro mundo. Con lo de las ciudades cercanas, bueno, el caso de Fructuoso, que viaja a la iglesia de San Geroncio, que está en Itálica, ¿no? Es un viaje en menos de 10 millas. Y ahí una cosa que estaba pensando cuando vos hacías tu comentario es cuando tenemos las ciudades tan cercanas, lo que tal vez definiría cuál es el suburbio de una ciudad y la otra, está dado por las interacciones. ¿Cuál es el centro de gravedad para la población periurbana? La cuestión del lager, por ejemplo, es interesante porque eso determina ciertas relaciones legales y políticas con respecto a las ciudades y obligaciones, aunque estén más cerca de la otra ciudad, el núcleo de atracción es una ciudad en particular. Por supuesto, esto no lo podemos reconstruir, pero es algo para pensar, ¿no? Cómo la interacción por la ciudad también juega, la movilidad hacia la ciudad, la movilidad de cercanía también juega en estas ciudades que están muy cerca una de la otra. Sabine. Enhorabuena por las dos conferencias, tanto el planteamiento general de la arqueología como el acercamiento conceptual. Me parece fundamental para el debate en estos días. Me ha surgido la duda de cómo definir entre suburbio, área periurbana, por dónde empieza el hinterland. Si estás hablando de Vilule o de villas, estos yo diría que no pertenecen ni al suburbio ni a lo que es periurbano, sino que hay una demarcación muy clara y que estos deberían pertenecer al hinterland. Pero lo pongo como pregunta, o sea, también para definir en los próximos días. Y luego lo otro, yo creo que por muy urbanizado que esté el suburbio, sigue siendo el suburbio. O sea, no hay que despreciar que el centro de gravedad sigue siendo la Civitas. O sea, es la catedral, efectivamente. Y esto también nos da una pista a lo mejor para poner algo de cronología, algo de fases. Estamos hablando de un desarrollo entre el siglo IV y VII, ¿no? Y es cierto, por ejemplo, que en cierto momento las basílicas materiales en el suburbio tienen un peso muy, muy grande, ¿no? Pero esto va disminuyendo con lo que va subiendo efectivamente el peso que tiene la catedral y el complejo episcopal y todo lo demás que implica eso. Y el propio Damián en sus investigaciones ha demostrado de una manera muy convincente, diría yo, que sigue existiendo también un poder civil. O sea, tenemos la ciudad también en el siglo VI, VII avanzado como centro de poder civil. Entonces yo diría que por mucho que quisiésemos, esto hay que tenerlo en cuenta también. Y nada más. Por supuesto, sí. Además, claro, bueno, yo me he centrado a partir de finales del VI, donde evidentemente ya las cosas están más digamos, claras, ¿no? Y bueno, sobre que la ciudad tiene que tener un papel civil, desde luego, totalmente de acuerdo. De hecho, es lo que llevo defendiendo prácticamente. Y del caso de Recópolis. En Recópolis no hay obispo. Por ejemplo, la iglesia es una iglesia palacial que es de las mayores de la península, 42 metros de longitud, pero no hay obispo. Lo dice Isidoro.
de Sevilla. Leovigildus era in religiosus, pero además se aplica un modelo estatal. Luego, por ejemplo, el papel de los obispos yo creo que es fundamental en las ciudades, pero estoy totalmente de acuerdo contigo en que no hay que menospreciar a la aristocracia y a la presencia de los poderes civiles, ¿no? El problema es que desde el registro arqueológico tenemos por ahora muy poca información de esos poderes civiles. Quiero decir, los que estamos en Recópolis trabajamos en un ámbito privilegiado en ese sentido, pero si vas a ver cuáles son los complejos civiles de las ciudades de Hispania, te quedas Girona, Barcelona y pocos más, y con los problemas de conocimiento que tenemos en algunos de ellos, digo desde el punto de vista de la materialidad arqueológica, que posiblemente también ha sido un problema de invisibilidad, de no visibilizar, porque a lo mejor algunos lo serán, pero esto pasa pues, como en muchos monasterios, que al final no son monasterios, sino residencias aristocráticas, aunque tengan un peso de edificaciones. Digo, estoy hablando de los hitos, ¿no? Por cierto, un magnífico yacimiento que se debe de seguir investigando, ¿no? Pero sí, efectivamente, el problema es que se ha avanzado mucho, podemos hacer extrapolaciones, pero lo que decía, por ejemplo, yo al principio, tenemos todavía dentro de la arqueología muy limitadas, digamos, informaciones de conjunto para poder definir con todas sus diferencias lo que es una ciudad, si es que hay un modelo típico o elementos de conexión entre diferentes ciudades, digo, para el sexto, séptimo y octavo, porque no. Y el caso sangrante de la Vega Baja. Claro, si la Vega Baja se hubiera seguido excavando, ya llevaríamos pues casi 20 años de excavación, y en 20 años se puede hacer mucho. En tres más el trabajo también que hay que reconocer a las empresas que estuvieron anteriormente, pues nada. En Recópolis, con 40 años, tenemos el 10% de la excavado de la ciudad, el 9,8, vamos, para ser más preciso. Entonces, en ese sentido, y en el resto de las ciudades también, no hay todavía. Ahora se ha avanzado mucho, efectivamente. No sé si te he contestado más o menos. Yo creo que, de todas maneras, la cuestión de Toledo sí que podemos avanzar algo. A mí me ha parecido muy sugerente, y es algo en lo que ya hemos planteado en alguna ocasión, son prácticamente 200 excavaciones en el centro histórico de Toledo. Ahora ya va por 300. O 300. Solo en 3 hay algunos indicadores de niveles del siglo V y tal vez del siglo VI. En la excavación del Alcázar, donde se creía que era el espacio donde se situaba en los palacios de época visigoda, se pasa de fase carpetana. De carpetano, un nivel romano tal, a emiral. A emiral. Y la muralla famosa de Zocodover. Entonces, bueno, lo que decía antes Ricardo es sugerente. Es que efectivamente la ciudad está abajo. Es que en realidad. Claro. Y lo que ha costado romper esa imagen paradigmática de Toledo, porque a través de la interpretación textual, la ciudad tenía que estar obligatoriamente. La ciudad estaba abajo, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Digo que a través de la interpretación textual se ha dicho sistemáticamente que la ciudad tiene que estar arriba. Bueno, la ciudad puede estar arriba, pero al día de hoy la evidencia arqueológica nos ofrece un cuadro con muchas lagunas. Pero tanto es así que cuando luego en Hispania ya no es Hispania, sino empieza a ser Al-Ándalus, mediados del siglo IX, cuando Recópolis deja de ser ciudad y pasa a serlo Zorita, cuando Segóbriga deja de ser y pasa a ser Luclés, cuando Complutum deja de serlo y pasa a ser Madinat al-Faray, Guadalajara, y etcétera, 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 es cuando la Vega Baja desaparece como centro y se comienza a reedificar o a edificar la ciudad emiral arriba, donde de 300 y pico, 3. Es que es el 1%.
Y alguno con una estratigrafía dudosa. Pero bueno, vamos a hacer caso del carbono 14. Claro. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? ¿Alguna cuestión a debatir? Bueno, yo creo que en el primer día, con estas dos grandes conferencias inaugurales, nos hemos aproximado muy bien al objeto de estudio y precisamente a plantearnos a lo largo de estos día y medio por delante que tenemos de trabajo si el constructo del mundo suburbano aplicado a estos siglos, después también de lo que explicaba Damián, ¿no? De que en las fuentes hablan de ciudad y de territorio, que el concepto suburbano es muy limitado, si nos estamos empeñando en amoldar un concepto altoimperial a este periodo o si en cambio no, si podemos seguir defendiéndolo, ¿no? Eso es algo que yo creo que a lo largo o eso espero, de este día y medio tenemos que intentar plantear.